Ya sabemos cómo colocar un texto en nuestro dibujo, pero vamos a ver que existen muchos tipos de texto y muchos tipos de fuentes con los cuales ejecutarlos. Aquí tenemos el marco de un plano y un pie de plano donde comúnmente colocamos información de nuestro proyecto, nuestro dibujo. Vamos a hacer un acercamiento y podemos ver distintos tamaños de letra, distintos tipos de letra y distintos anchos de letra también. Todo esto se hace a través de distintos estilos. Vamos a observar, vamos a ver dónde podemos ejecutar esas modificaciones para tener distintos estilos. En el mismo cuadro de texto podemos hacer algunas modificaciones si en la parte baja del panel vemos las anotaciones. Aquí en las anotaciones vamos a presionar el flyout y vamos a irnos a lo que son el estilo de texto. Lo presionamos y nos va a aparecer una ventana en la cual podemos modificar o podemos generar un tipo de texto nuevo. Aquí podemos ver todos los tipos de texto que existen actualmente en este plano y podemos ver cuál es el actual. Actualmente se encuentra el tipo estándar activo. Vamos a ver que ese tipo estándar tiene algunas características en cuanto a su visualización, su tipo de fuente, sus estilos, sus tamaños, sus efectos y, como podemos ver, pues se encuentra activo. Ahora bien, vamos a generar uno nuevo. Para eso tenemos aquí algunos botones donde podemos poner uno como actual, hacer uno nuevo o borrar uno que no estemos utilizando. Como vemos, ahorita los que se están utilizando desactivan ese botón de borrar, debido a que precisamente no podemos borrar un estilo que se esté utilizando en el plano actualmente. Si encontramos alguno que se pueda borrar debido a que no se está utilizando, es el que activa el botón. Bien, vamos a generar uno nuevo. Le vamos a poner el nombre anotaciones. Le damos OK. Inmediatamente nos aparece en la lista de estilos de texto. Vamos a seleccionarlo y le vamos a decir que va a quedar como actual. Como ven, inmediatamente nos cambia el tipo de estilo de texto actual al que acabamos de generar. Cuando nosotros tenemos los tipos de texto, podemos observar una previsualización de cómo lucen. Por ejemplo, el estándar es igual al de anotaciones porque es el último que teníamos en ese momento, el que teníamos seleccionado, y nos hace una copia del mismo. Vamos a ver, el texto pequeño luce igual. El texto de título es un poco más gruesa la letra y el de títulos general aparece mucho más gruesa aún. También podemos ver que al momento que vamos cambiando, los tipos de texto o la fuente va cambiando también. Podemos ver aquí la verdana, el título tipo Arial, el texto pequeño es lo mismo, estándar lo comparte. El que acabamos de hacer tiene el tipo de texto anotaciones Arial. Vamos a ver, aquí si presionamos este flyout podemos observar los tipos de letra que contiene nuestro equipo. Si observan al lado izquierdo, esta doble T significa que es una fuente TrueType y que está dentro de nuestra computadora en los directorios de Windows. Y podemos ver algunas otras que tienen un pequeño compás y una letra A. Esas pertenecen y se encuentran únicamente en AutoCAD. Bien, vamos a ver algo interesante. Si seleccionamos una fuente TrueType, podemos hacer alguna selección de estilos. Por ejemplo, aquí entre cursiva y regular. Vamos a ver, la cursiva es la que está actualmente y regular es más recta. Vamos a ver que algunos no tienen tantas opciones, otros tienen más, como en este caso esta tiene 4 opciones, y hay otras que tendrán únicamente alguna opción. Pueden ir explorando ustedes todas las opciones que hay en cuanto a los tipos de fuentes que presenta nuestro sistema. Bien, vamos nosotros a poner
un tipo de fuente de las que presenta únicamente AutoCAD y vamos a observar que se desactiva esa casilla. Es decir, no tiene estilos de fuente, no hay posibilidades de darle alguna otra presentación a esa fuente. Eso sucede con todas las que son de AutoCAD y eso no nos pasa con las de TrueType. Vamos a seleccionar, en este caso para nuestro estilo, vamos a seleccionar la Times New Roman. Vamos a darle una T para ir rápidamente a ese lugar y vamos a tomar la Times New Roman. Le vamos a dar un estilo negrita para hacer una muestra. El tamaño, en cuanto al tamaño, vamos a seleccionar 0. Esto con la finalidad de que cada vez que nosotros hagamos un texto le podamos indicar de qué tamaño va a ser. Si le ponemos un tamaño desde origen, siempre nos la va a repetir al mismo tamaño. Y podemos darle algunos efectos, como por ejemplo que escriba al revés en cuanto a ponerlas de arriba hacia abajo, al revés de derecha a izquierda, y en algunas ocasiones, en algunos tipos de texto, vertical. En este caso está desactivado porque este tipo de fuente en particular no presenta la posibilidad de escribir en vertical. Bien, vamos a dejar estos datos y vamos a observar aquí algunos efectos de factor de ancho. El factor de ancho es qué tan ancho está la fuente en relación a una cantidad que yo le dé aquí. Lo común es que sea una unidad, vamos a ponerle 2 para que observen la modificación. Quiere decir que es el doble de ancho que lo común. Vamos a dejarle en 1. Y el ángulo oblicuo es qué tan inclinada va a estar en relación a lo que es la base. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 grados y vemos una pequeña inclinación. Podemos darle 20 grados y la vemos mucho más inclinada. En este caso vamos a dejarle en 0 y les indico que este ángulo oblicuo nos va a servir mucho cuando hacemos un isométrico. Al ponerle el texto, el ángulo oblicuo nos hace parecer el texto más creíble. Bien, vamos a dejarla así y vamos a aplicar los cambios. Ya la tenemos como el estilo actual. Vamos a cerrar y vamos a generar un texto, en este caso de línea simple. Vamos a pedirle el texto de línea simple. Vamos a colocarnos en este lugar y vamos a darle una altura de 0.15. Aceptamos el ángulo de 0 y empezamos a escribir. Notas generales. Uno. El dibujo se encuentra damos doble enter y salimos. Ese fue nuestro texto con el estilo de texto anotaciones. Bien, pero posiblemente, como en este caso de este plano, tenemos varios estilos de texto y todos los estamos utilizando. ¿Cómo los podemos elegir? No necesariamente tenemos que entrar al cuadro para nosotros indicarle qué tipo de texto vamos a utilizar. Vamos a decirle, en este lugar donde tenemos anotaciones, vamos a decirle al layout que nos despliegue las que se encuentran actualmente, y aquí podemos ver que tenemos 6 tipos. En caso que tuviéramos más, habría una barra aquí que nos permitiría desplazarnos entre los demás tipos, y vamos a seleccionar, por ejemplo, el estilo título. Vamos a ver este estilo. Ahora el estilo título se encuentra activo en ese momento. Vamos a generar nuestro texto de línea simple en este lugar. Vamos a aceptar lo que es el ángulo únicamente, pero en este caso vamos a darle 0.15 de altura al texto y vamos a iniciar a escribir
lo mismo exactamente. Como ven, tenemos distintos tipos de texto y estos se definen únicamente con los estilos. Vamos a darle doble enter, aceptamos y vamos a hacer uno más ahora con el estilo títulos. Vamos a pedirle un nuevo texto en este lugar. Vamos a aceptar el ángulo, el tamaño se lo vamos a dar por default y el ángulo también. Como ven, el tamaño lo teníamos en .20, nos lo da por default, le estamos dejando el mismo tamaño y le estamos dejando el mismo ángulo. Bien, empezamos también notas generales. Como ven, cada estilo puede tener un tamaño distinto y por tanto nos vamos limitando en cuanto a los espacios de trabajo. Bien, vamos a dar doble enter, aceptamos ese texto y vamos a ver algo en particular importante. El que nosotros hayamos generado un texto con un tipo en particular no quiere decir que así se vaya a quedar. Si en algún momento nosotros decidimos hacer alguna modificación, algún texto en particular, podemos irnos nuevamente a lo que es los estilos de texto y podemos hacer modificaciones. Es decir, si a mí se me ocurriera en este caso a títulos cambiarle el tipo de fuente, vamos a ver por ejemplo que pusiera esta fuente Tunga y aplicar a esos cambios, vamos a cerrar y vamos a observar cómo hay modificaciones en nuestro dibujo. Pudieron observar que en ese momento todo lo que esté hecho con ese estilo en particular se me modifica. Esto, en caso de que no ocurriera, lo único que tiene que hacer es regenerar con el regen o RE y sería suficiente para que los cambios se realizaran. Como pueden observar, es bien sencillo también hacer nuestros estilos de texto y aplicarlos a el dibujo en particular que estemos ejecutando. Esto nos da la facilidad y la flexibilidad para trabajar con nuestros proyectos sin tener tanto problema en cuanto a lo que es la representación.